¿Alguna vez te has preguntado si la nación de Israel es una nación bendita o es un pueblo condenado a conflictos de guerras? A lo largo de la historia, ningún pueblo ha cargado sobre sus hombros un peso teológico y geopolítico tan grande. En las páginas de la Biblia encontramos promesas de prosperidad inimaginables para la nación de Israel, pero también advertencias de consecuencias devastadoras a causa de la desobediencia. Su camino hacia la tierra prometida es más bien una senda hacia el Calvario. ¡Qué ironía! Y el pueblo evangélico apoya desde las gradas sin saber hacia dónde se dirigen. Esta es otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Capítulo número 13. La tragedia de la nación de Israel y su camino a la tierra prometida. Subtítulo: Atrapados en un laberinto. Tragedia, desgracia o destino. Usted llámele como desee. Lo cierto es que la nación de Israel es un hervidero de contiendas donde se mezclan su amor por la tierra, su religión monopolista y su política controversial, con ramificaciones de odio entre hermanos y su convicción intrínseca de pueblo elegido. De algo estamos totalmente seguros: no podemos separar la nación de Israel de su historia como pueblo. De hecho, la historia es el legado que define a un pueblo, y en ese sentido, la historia de la nación de Israel ha trascendido generaciones milenarias, convirtiéndose en el centro de atención de la historia conocida desde su existencia hasta nuestros días. Es una nación que ha llevado sobre sus hombros una bendición y una maldición, y como si fuera poco, tanto la maldición como la bendición son de carácter divinos. En el libro de Deuteronomio, Dios promete prosperidad y descanso a una nación que había permanecido esclava por más de 400 años en el país de Egipto. Pero también maldición sobre maldición si se apartaba de las ordenanzas o estatutos establecidos por Dios. Dios había diseñado un camino de bendición para su pueblo escogido. A través del profeta Jeremías, Dios les había dicho, cito: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Según el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 5, el pueblo de Israel era la nación a la cual Dios había llamado mi especial tesoro. Y dijo de ella que, he aquí, cito, que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Isaías capítulo 49, versículo 16. Ahora permítame presentar como muestra solo la introducción de lo que era la bendición de Dios para la nación de Israel. Cito: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra
todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 6. Esto es solo un preludio a las multitudes de bendiciones por parte de Dios para la nación judía. Y solo se puede definir como un cheque en blanco al postor, con la libertad de escribir en este la cantidad deseada. Ningún pueblo en la historia bíblica había gozado de tan grandísima oportunidad, con la única condición de ser un pueblo que obrara con justicia, devoto al bienestar de su prójimo y fiel a su Dios. Cito: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Miqueas capítulo 6, versículo 8. No obstante, aquellas bendiciones tenían una contraparte. El cheque al postor, al ser cambiado, tenía que cumplir con los requisitos establecidos en el pacto que Dios hizo con su pueblo. De no ser así, las bendiciones se convertirían en maldiciones, porque el juramento de Dios no eran palabras tomadas de un cuento de hadas. Las maldiciones por parte de Dios para su pueblo, si no se apegaban a la obediencia de los estatutos divinos, se tornaban más severas e implacables que las bendiciones para el pueblo desobediente. Son considerablemente más largas y detalladas que las bendiciones, incluyendo enfermedades, sequías, derrotas militares, pobreza extrema y finalmente el exilio de su tierra. Permítame mencionarle solo lo que es una porción de las maldiciones en caso de desobediencia. Cito: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezca.
y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 24. Subtítulo: Pueblo escogido. No podemos ni debemos hacer ningún juicio contra Dios a causa de esta sentencia de maldición. De hecho, la maldición es la consecuencia del pecado voluntario, pues la transgresión de la ley se define como pecado. Todo aquel que comete pecado, dicen las Sagradas Escrituras, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Aunque el que sin ley vivió también será juzgado, pero sin ley de los hombres, pues no conoció la ley. No obstante, bajo la ley de Dios puesta en el corazón del hombre inherentemente desde su fecundación, todos seremos juzgados. El apóstol Pablo explica este concepto ampliamente en Romanos capítulo 2. Pero antes que nada, recordemos que Dios es soberano y dueño de todas las cosas, incluyendo nuestro aliento de vida. Quizás la pregunta más espinosa para la nación judía es la siguiente: ¿sabe la nación judía que cayó en maldición? Para un gentil evangélico, la respuesta es directa y rápida: sí. Pero para un judío podría ciertamente ser un tema de discusión de nunca acabar. Particularmente pienso que la nación de Israel nunca volvería a su Dios y benefactor por voluntad propia, por la sencilla razón que en su rebelión contra Dios han extraviado tanto el camino de regreso a su Creador, que se perdieron en un laberinto de opiniones tan diversas y erradas, que solo la misericordia de Dios los podrá rescatar de ese abismo de dogmas e ideologías teológicas apartadas de Jesucristo, porque es exactamente en ese punto donde se extraviaron: el conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. Quizás la sentencia más severa contra la nación judía es pronunciada por el mismo Jesucristo frente al templo de Jerusalén. Cito: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. San Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. La nación de Israel pudo haber sido el centro de bendiciones para toda la humanidad y no hubiera tenido que sufrir todas las maldiciones y calamidades que cambiaron su destino hacia la tierra prometida. El pueblo judío había visto múltiples veces la mano de Dios en acción en su favor. En Egipto no siempre estuvieron en esclavitud. Por el contrario, habían prosperado durante toda su estadía en la tierra de Gosén.
hasta que se levantó un nuevo faraón que, viendo su gran prosperidad y crecimiento, quiso evitar que ellos se engrandecieran sobre los egipcios y terminaran los egipcios siendo esclavos de ellos. Lo cierto es que habían gozado de la protección de Dios durante toda su existencia. Y ese sentimiento de pueblo escogido lo han llevado sobre sus hombros a donde quiera que van hasta el día de hoy. Sin embargo, se fueron apartando de Dios vertiginosamente, rompieron el pacto de la ley, y la nación que había visto humear el monte Sinaí y había escuchado la voz de Dios retumbar en la montaña, tornó la mirada a dioses paganos de madera, de oro y de plata. Reconozcamos que en tales circunstancias resulta casi inconcebible tal acto de traición. El apartarse de la ley de Dios los condujo a la ignorancia de los estatutos divinos y al desconocimiento de las profecías, a tal grado que llegado el momento del cumplimiento del nacimiento del Mesías, anunciado en los pergaminos del profeta Isaías, no pudieron reconocerlo ni entenderlo, y el Mesías vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Aún después de 2000 años de la llegada del Mesías Jesucristo, siguen en su búsqueda absurda de un Mesías que los rescate de su condición de muerte y los conduzca a la tierra prometida. Hasta un ciego gentil reconoce más que ellos el sendero por donde caminan. Subtítulo: Ser judío versus ser salvo. Pero, ¿cuál es la situación actual del pueblo de Israel? Han transcurrido más de 2000 años desde el nacimiento del Mesías prometido, tiempo más que suficiente para que los judíos hayan reflexionado acerca de su evidente orfandad espiritual, no porque Dios se haya olvidado de ellos, sino porque tomaron a voluntad propia ser huérfanos espirituales. La nación de Israel se encuentra en un camino de desobediencia tan arraigado a su pueblo que si Dios no interviene en su favor con prontitud, las consecuencias podrían ser desastrosas. Tener un criterio falso de lo que significa ser una nación elegida por Dios y basado en esta creencia, atropellar a gente inocente que no están envueltas en el conflicto es un grave error y un acto que Dios no apoya ni valida. Y no estoy diciendo con esto que como nación no tengan el derecho a defenderse. Eso es incuestionable, pero hay actos que ellos llamarían defensa propia que sí son cuestionables. La nación de Israel alguna vez fue nación elegida, bíblicamente hablando, pero pasó de ser nación escogida a pueblo escogido por parte de Dios. La gran diferencia consiste que como nación fueron rechazados, pero como pueblo de manera individual pueden a través de Jesucristo reclamar su lugar como descendencia de Abraham en la carne. Suena injusto que por el solo hecho de ser judío goces de ciertos privilegios delante de Dios. Pero esto solo si has aceptado a Jesús como tu Salvador personal.
De otra manera, de nada sirve ser judío delante de Dios. Multitudes de judíos se perderán a causa de esta creencia de soy judío, soy salvo. Y otras ya se perdieron por su rechazo a Dios, porque sin Jesucristo no hay salvación. Entiéndase esto. Ser judío no significa ser salvo. La creencia de una religión milenaria monoteísta basada en sus logros del Antiguo Testamento le ha dado a la nación de Israel un orgullo espiritual poco común. Ciertamente, pocas denominaciones o pueblos son tan devotos a Dios como ellos. Es irónico que un pueblo que estudia el Antiguo Testamento con tanta devoción y específicamente los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque en ellos está detallada la ley de Dios, no hayan todavía dado con la verdad de las Sagradas Escrituras y por lo tanto no hayan sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, existe dentro del pueblo judío de manera individual un grupo de creyentes que han aceptado a Jesús como su Salvador personal y que se expande cada vez más entre los judíos, aunque con gran desafío. Ahora bien, estos no son aún aquellos de los que habla el apóstol Pablo cuando dice, cito, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 25. El tiempo de los gentiles habrá alcanzado su plenitud con la maravillosa aparición de la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y será entonces cuando el Espíritu Santo se derramará sobre los 144,000 mencionados en el libro de Apocalipsis capítulo 7, los cuales serán las antorchas para reflejar entre los judíos el evangelio de Jesucristo. Subtítulo: La nación de Israel y sus conflictos de guerras. Desde sus inicios, la nación judía ha estado involucrada en conflictos de guerra por excelencia. Cuando hablamos de conflictos bélicos, tienen un recorrido histórico impresionante. Para abarcarlo de manera transparente y específica, es necesario dividir la historia de Israel en 2 detalladas secciones. Primero, la época bíblica antigua, donde las guerras eran por la conquista y supervivencia de las tribus. Segundo, la época moderna, a partir de la fundación del Estado de Israel en el año 1948. Empecemos desde la época bíblica y antigua, del Éxodo a la dispersión. Esta etapa abarca desde la salida de Egipto aproximadamente entre los siglos 14 y 13, es decir, desde el 1400 hasta el 1300 antes de Cristo, hasta la pérdida de la soberanía en su tierra. Dentro de la primera etapa, la época bíblica y antigua, podemos enumerar los siguientes períodos. Primero, la conquista de Canaán, el período de Josué,
Tras salir de Egipto y pasar 40 años en el desierto, Israel entra a la tierra prometida. Son guerras de conquista contra los pueblos locales, Jericó, Jai, coaliciones de reyes amorreos y cananeos. Segundo, periodo de los jueces, guerras regionales de defensa. Las tribus de Israel eran invadidas constantemente por opresores vecinos por falta de un gobierno central. Conflictos contra los madianitas, amonitas, moabitas y sobre todo los filisteos. Tercero, la monarquía unida, Saúl, David y Salomón. David consolida el reino mediante campañas militares agresivas, derrotando definitivamente a los filisteos y expandiendo las fronteras tras vencer a los arameos, edomitas y moabitas. Cuarto, el reino dividido y las invasiones imperiales. Israel se divide en dos: el norte, Israel, y el sur, Judá. En el año 722 a.C., el imperio asirio invade y destruye el reino del norte, las 10 tribus perdidas. En el año 586 antes de Cristo, el imperio babilónico Nabucodonosor II invade el reino del sur, destruye el primer templo de Jerusalén y exilia a los judíos. Quinto, la rebelión macabea, entre los años 167 al 160 antes de Cristo. Tras regresar del exilio bajo el imperio persa, siglos después se enfrentan al imperio seleucida, los griegos, que intentó helenizar a la fuerza a los judíos. Los macabeos logran para esta época la independencia temporal. Sexto, las guerras judeo-romanas entre los años 66 a.C. al 135 después de Cristo. Las rebeliones más trágicas contra el imperio romano. En el año 70 después de Cristo, Roma aplasta la primera revuelta y destruye el segundo templo. En el año 132 después de Cristo, rebelión de Bar Kokhba. Tras su fracaso, los romanos expulsan masivamente a los judíos y renombran la región como Siria-Palestina, iniciando así la gran diáspora, es decir, la dispersión de los judíos por el mundo. En la segunda parte, la época moderna, damos un salto de casi 2 milenios. Tras el nacimiento del Israel moderno, en mayo de 1948, el país entra de inmediato en un ciclo continuo de guerras contra sus vecinos árabes y grupos paramilitares. La historia nos arroja algunos detalles en relación a estos conflictos. Empecemos con las grandes guerras convencionales. Primero, Guerra de la Independencia, entre el 1948 y el 1949. Al día siguiente de declarar su independencia, Israel es invadido por una coalición de 5 países árabes: Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Israel sobrevive y expande el territorio asignado por la ONU. Segundo, Crisis de Suez, 1956. Israel invade la península del Sinaí en alianza secreta con Gran Bretaña y Francia, después que Egipto nacionalizara el canal de Suez y bloqueara el paso de barcos israelíes. Tercero, Guerra de los 6 días, 1967. Ante la movilización de tropas árabes y el bloqueo de sus costas, Israel lanza un ataque preventivo. En solo 6 días derrota a Egipto, Jordania,
y Siria, capturando la Franja de Gaza, la península del Sinaí, Cisjordania, Jerusalén Este y los altos del Golán. Cuarto, guerra de desgaste, 1967 al 1970. Una guerra limitada de artillería y guerra de guerrilleros a lo largo del Canal de Suez entre Egipto e Israel. Quinto, guerra de Yom Kippur, 1973. Egipto y Siria lanzan un ataque sorpresa militar en el día más sagrado del calendario judío. Tras sufrir graves pérdidas iniciales, Israel logra repeler la invasión y avanzar hacia el Cairo y Damasco. En la segunda etapa, la etapa moderna de los conflictos bélicos de Israel, podemos nombrar una segunda parte, los conflictos en el Líbano e intifadas. Los conflictos en el Líbano y las intifadas son dos fenómenos históricos clave en Oriente Medio. Aunque están hondamente interconectados por los conflictos árabe-israelí, responden a situaciones sociopolíticas y territoriales diferentes. La inestabilidad en el país se explica principalmente por su compleja estructura sectaria y su posición geográfica en la frontera norte de Israel. El término intifada, que se traduce como levantamiento o sacudida, se refiere a las rebeliones masivas protagonizadas por el pueblo palestino en contra de la ocupación militar de Israel en los territorios palestinos, es decir, Cisjordania y la Franja de Gaza. Primero, Primera Guerra del Líbano, 1982. Israel invade el sur del Líbano para expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que lanzaba ataques desde allí. Esto da pie al nacimiento del grupo chiita Hezbollah. Hezbollah significa Partido de Dios. Segundo, Primera y Segunda Intifada, 1987 y 2000. Levantamientos y revueltas civiles palestinas en los territorios ocupados. La segunda, en el año 2000, se caracterizó por una ola intensa de atentados suicidas dentro de ciudades israelíes. Tercero, Segunda Guerra del Líbano, 2006. Un conflicto de un mes contra Hezbollah en el norte, desencadenado por una incursión fronteriza del grupo libanés. Agreguémosles a esta tercera parte otras secciones. El siglo XXI y la era de los conflictos asimétricos. Operaciones en Gaza, 2008, 2012, 2014, 2021, campañas militares periódicas como Plomo Fundido o Margen Protector, basadas en bombardeos aéreos e incursiones terrestres cortas para detener el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas. Guerra contra Hamas y tensiones regionales, 2023 hasta el día presente, iniciada tras el ataque masivo de Hamas en el sur de Israel. Se convirtió en el conflicto más largo y destructivo en la Franja de Gaza de la era moderna, escalando además enfrentamientos directos en la frontera norte con Hezbollah e involucrando tensiones militares inéditas e intercambios de ataques directos con Irán. No cabe duda que este vaivén entre la búsqueda de la soberanía en la antigüedad y la lucha geopolítica moderna convierte a esta región en una de las zonas de conflicto más persistentes de la historia humana.
No soy ni pretendo ser un analista de conflictos armados militares entre grupos en guerras. No obstante, lo mismo que una gran multitud en derredor del mundo, soy testigo de la historia que nos acontece día a día. De hecho, la información que acabo de ofrecer es una investigación recopilada de fuentes de información creíbles y que para muchos no es desconocida, sobre todo la relacionada con los eventos mencionados en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, puede resultar difícil tener un concepto abierto de los conflictos bélicos en los que se ha visto involucrada la nación de Israel, por el sencillo hecho que, históricamente hablando, la nación judía se vio obligada a defenderse de sus enemigos, y aunque nos parezca inverosímil, algunas de esas guerras fueron ordenadas o aprobadas por el mismo Dios. Inclusive, como es el caso del rey Sennacherib, quien había sitiado la ciudad de Jerusalén, los israelitas no tuvieron que levantar la espada para defender la ciudad, y el ángel de Jehová mató en una sola noche a 185,000 soldados del ejército enemigo. Pero no siempre fue la voluntad de Dios los conflictos armados en que se vio involucrada la nación de Israel. Mientras más se apartaba el pueblo de los estatutos divinos, más se alejaba la presencia de Dios de la nación judía. Por 400 años previos al nacimiento del Mesías, la voz de Dios, que solía ser frecuente a través de sus siervos los profetas, prácticamente desapareció. Entonces, la llegada de Juan el Bautista rompió el silencio que por largo tiempo Dios había mantenido en toda la nación. Juan les anunció un nuevo rey, un nuevo reino. Y llegado el momento en que el rey vino, lo rechazaron y lo mataron. Le declararon la guerra al Hijo de Dios y al Padre mismo. Han pasado 2000 años y sus guerras continúan contra Dios y contra el mundo. Es una nación que, mirándola de una perspectiva no partidista, lejos parece estar de conocer a Dios, aunque dediquen a la oración horas sin fin frente al muro de los lamentos. Subtítulo: Los evangélicos y la nación de Israel. El problema del mundo actual con sus guerras y conflictos sociales está íntimamente ligado a las religiones que profesa cada quien. Los pueblos son manipulados en masas por individuos malintencionados y con el corazón lleno de pecado, aunque confiesan ser devotos creyentes del Evangelio de Jesucristo. Pero con toda certeza no podrían decirte dónde dejaron su Biblia la última vez que la tuvieron en las manos, y mucho menos mencionar adecuadamente un pasaje en la vida de Jesucristo. No obstante, han descubierto un arma poderosa en ese recurso y lo utilizan al máximo, ignorando que detrás del evangelio que ellos falsifican y manipulan, ciertamente hay un Dios que juzgará a cada quien según sus obras y que tendrán que enfrentar un juicio divino del cual no podrán escapar, donde el dinero ni el poder del que ellos han gozado desmedida y satisfactoriamente no podrán rescatarlos. Imagínese a una nación que se declara cristiana por excelencia, pero persigue a su pueblo en nombre de Jesucristo. O una nación que se declara escogida de Dios, pero niega a Jesucristo
y con certeza lo volverían a crucificar. Ahora deje de imaginarlo, porque lo estamos viviendo. Sin embargo, son solo señales de los últimos tiempos. La apostasía apenas ha empezado, porque, cito, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. En la actualidad hay gobernantes y líderes mundiales a los cuales podríamos sustituir sus nombres y apellidos, de los cuales están tan gloriosos por estos adjetivos calificativos. Usted nómbrelos. Y lo peor aún es que sus actos inicuos son aplaudidos por religiosos en todo el mundo. Se justifican a sí mismos a la hora de dar sus votos a líderes impíos con argumentos que inclusive lo basan en la Biblia. Causa espanto y tristeza su ignorancia espiritual. Si tuvieran una mejor relación con el Espíritu Santo, no tendrían que ir a las urnas para votar y sus oraciones tuvieran un efecto más positivo en la sociedad en la cual viven. Por lo tanto, son víctimas fácil del poder engañador de Satanás. Son muy rápidos para promover la candidatura de hombres impíos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, pero muy lentos para buscar la dirección del Espíritu Santo al momento de enfrentar tales circunstancias. Con prontitud se ofrecen para orar por sus líderes políticos. Hacen filas esperando ser seleccionados para lo que ellos consideran un gran privilegio. Parecen más bien un grupo de hechiceros tratando de exorcizar a un endemoniado. Los políticos han sabido astutamente dirigir sus intereses hacia la comunidad cristiana. En una de sus intervenciones públicas recientemente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que el pueblo evangélico era uno de los mejores aliados de la nación de Israel. Cito sus palabras textualmente: no tenemos en el mundo mejores amigos que la comunidad evangélica, y la comunidad evangélica no tiene mejor amigo en el mundo que el Estado de Israel. Termina la cita. Existe un gran extravío entre la comunidad evangélica en relación a la diferencia de orar por la nación de Israel y apoyar los actos cuestionables de esta nación, sin importar cuáles son sus acciones y a dónde conducen. Es irónico que Dios haya repudiado a la nación de Israel y los evangélicos apoyan y defienden sus tácticas cuestionables
en la guerra. O quizás debería suavizar el concepto y decir sus actos de defensa propia. La razón se debe a que como pueblo cristiano aún no hemos podido entender el plan de salvación de Dios para los judíos. Y ese desconocimiento es la causa de tantos errores. Por otra parte, los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre han sido la mano derecha de la nación de Israel, que avala con todos sus recursos la política israelí, un día le dará la espalda a su niña preferida. Tenemos la tendencia de elegir a un partido en vez de mantenernos al margen y dejar que sea Dios quien actúe. Y si nosotros creemos que Dios desde los cielos aplaude cada vez que un niño es asesinado en un conflicto de guerra, porque los asesinos son de nuestro partido, deberíamos leer los 10 mandamientos una vez más. Pues el mismo Dios que ordenó a no matar, no nos va a ordenar matar a gente que son víctimas de un conflicto que ellos no iniciaron, aunque lo hayan iniciado sus propios padres. La palabra de Dios es bien clara al decir, cito, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Subtítulo: Desde el exilio a la tierra prometida. Una de las razones principales por la cual la nación de Israel se involucra en conflictos de guerra es por su deseo de conquistar la tierra prometida, a lo que de alguna otra manera ellos llaman el Gran Israel. Para muestra un botón. Al momento de escribir este capítulo, la nación de Israel ha invadido el sur del Líbano en su lucha contra el grupo Hezbollah, declarado por diferentes organizaciones como grupo terrorista. Antes de proseguir, recordemos que, siendo la nación de Israel en cierta forma teocrática, y si no queremos usar esa palabra debido a sus ramificaciones políticas religiosas, digamos pues, con una tendencia milenaria religiosa, es un gobierno que a la hora de tomar decisiones trascendentales o de mayor importancia, consulta a sus líderes religiosos, mejor conocidos como rabinos. La opinión de los rabinos, por fuerza mayor, siempre va a estar alineada a la teología judía y al destino de la nación. La teología puede ser algo confusa en el marco de los rabinos judíos, pero todos están de acuerdo en su destino, la tierra prometida. Y este concepto ideológico de la tierra prometida o el Gran Israel reina en la atmósfera política y religiosa de los países circundantes con gran preocupación. Nótese que en la mención anterior que hice en relación al nacimiento de la nación del Israel moderno en el año 1948, al día siguiente de declarar su independencia, Israel es invadido por una coalición de 5 países árabes: Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. No es casualidad que esos países son exactamente los que están incluidos en el territorio que Dios le indicó a Abraham
como la tierra prometida, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Por lo tanto, esto nos conduce a un punto clave de por qué razón la nación de Israel avanza y toma más terreno en el sur del Líbano. Resulta que cuando también analizamos el terreno que abarca la tierra que Dios le prometió a Abraham, este incluye el sur del Líbano. En otras palabras, cuando la nación de Israel avanza y toma posesión de este territorio, en sus mentes ellos piensan que ya están avanzando en su camino para poseer la tierra prometida. Resulta espeluznante su corta visión del plan de Dios. Dios nunca dijo, la tomarás por la fuerza. Dios dijo, cito, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis capítulo 15, versículo 18. La nación de Israel nunca tomará por la fuerza la tierra prometida. De hecho, en términos humanos, resulta imposible una hazaña tal. Los perímetros de la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia abarcan alrededor de 7 países. Y cuando Dios le prometió a Abraham la tierra, no tenía en mente a la nación de Israel como nación, sino al pueblo que aceptara a su Hijo Jesucristo como Rey y Señor para perdón de sus pecados. Con la rebelión de la nación de Israel y su rechazo al nuevo pacto en Jesús, Dios abrió un camino nuevo para los judíos que, reconociendo a Jesucristo, pudieran ser salvos. Entonces la salvación vino a los gentiles de igual manera para que todos pudieran ser salvos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo, cito, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Por lo tanto, Dios dará la tierra que le prometió a Abraham a una nueva nación, en donde estarán incluidos judíos y gentiles de igual manera. El mismo apóstol Pablo sigue diciendo, esta vez a los Gálatas, cito, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Fin del capítulo número 13, titulado La tragedia de la nación de Israel y su camino a la tierra prometida. Esta ha sido otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la iglesia cristiana, escrito y narrado por su servidor, quien les habla, Néstor Gaya.
Le estaríamos muy agradecidos si decide compartir este estudio bíblico con amigos y familiares. Tenga pendiente que nuestras obras están disponibles en la plataforma de Amazon. Será hasta la próxima cuando volveremos con la lectura del siguiente capítulo. Gracias por su fina y amable atención.